Noticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más informaciones están disponibles en www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de Zapping. También saludamos a quienes nos escuchan en la radio, en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, en Valparaíso, en Viña del Mar y en el 102.5 en frecuencia modulada para toda la quinta región de Valparaíso. Comenzamos de inmediato con la lectura de los titulares para la jornada de hoy. Formalizarán a 2 funcionarios de CONAF por cuasi delito de homicidio en arista de mega incendio. Informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de CONAF tras mega incendio del año 2024. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado. Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, 43% califica como mala la gestión de Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro en Valparaíso. PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada. Hombre de 72 años pierde la vida tras ser atropellado cerca del CEFAM en Quintero. Desbaratan red de explotación sexual en Calama. 6 detenidos y 10 víctimas rescatadas. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. El Juzgado de Garantía de Valparaíso formalizará a 2 funcionarios de CONAF por cuasi delito de homicidio en la arista que investiga eventuales responsabilidades de organismos públicos por la muerte de 138 personas en lo que fue el mega incendio del mes de febrero del año 2024. La Fiscalía hasta ahora sostiene que ambos omiten solicitar la evacuación pese a contar con información sobre el avance del fuego hacia zonas pobladas y pidieron con medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y también prohibición de comunicarse con testigos. Vamos a revisar el detalle con la voz del periodista Daniel Zunino. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tomamos contacto con Estudio a esta hora porque nos encontramos en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde a esta hora continúa desarrollándose esta formalización de 2 funcionarios de la CONAF en una arista de la investigación por el mega incendio de febrero del año 2024, tragedia que dejó 138 personas fallecidas en Viña del Mar, bien digo, Quilpué y Villa Alemana. El Ministerio Público les atribuye el delito de cuasi delito de homicidio al sostener que ambos funcionarios en este caso habrían omitido solicitar oportunamente la evacuación de la población, pese a contar con información que daba cuenta, en este caso, del avance del fuego hacia sectores habitados. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que de haberse emitido la alerta de evacuación a tiempo, las personas habrían contado con cerca de 1 hora para poder evacuar en esta tragedia, para escapar también, lo que eventualmente podría haber reducido la cantidad de víctimas fatales de este mega incendio. Asimismo, el persecutor pidió como medida cautelar arresto domiciliario, arraigo nacional también en este caso, y la prohibición de comunicarse con testigos. La Fiscalía explicó que estas cautelares se fundamentan en que la imputación corresponde a un delito culposo, es decir, un hecho que no habría sido intencional, sino producto de una presunta negligencia
por el cumplimiento de sus funciones. Por ahora la audiencia sigue en desarrollo y será el Juzgado de Garantía de Valparaíso el que, una vez escuchados todos los intervinientes, resuelva si acoge la formalización y las medidas cautelares pedidas en este caso por el Ministerio Público. Estaremos ampliando la información en un rato más, estaremos con más informaciones. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Vamos a ir de inmediato a la información porque a esta hora está hablando a propósito de este tema la fiscal Claudia Piramanchi, que se refiere a estos formalizados. Ese aviso de parte de CONAF para que Senapred active la emergencia, nosotros entendemos que no hay posibilidad en este momento durante, digamos, las decisiones de la investigación de imputar una conducta de esta misma naturaleza o similar a otra autoridad, pero quiero ser categórica en que la investigación no ha terminado. ¿Qué se sabe sobre las bitácoras que marcaban los momentos en los cuales fueron emitidas las alertas? ¿Qué se ha recabado? Porque sale un reportaje donde estas podrían haber sido modificadas. Sí, ese antecedente también se proporcionó durante el desarrollo de la audiencia, en el sentido de que el señor Atienza hace una indicación allí a uno de los funcionarios de CONAF para hacer una alteración de lo consignado originalmente en las bitácoras respecto de las actuaciones y los momentos en que se van produciendo las mismas y las comunicaciones entre personal de funcionarios de CONAF. ¿Y eso no agravaría lo investigado? ¿Perdón? ¿Eso no agravaría la investigación? O sea, ese es un elemento que se está tomando en consideración también a propósito de las decisiones que se adoptaron durante esta investigación, a propósito de la decisión de formalizar y es un antecedente que fue vertido ante el tribunal. Fiscal, uno de los dos imputados, el señor Luis Correa, exdirector regional de la Valparaíso, ahora se encuentra en Italia. Él comparece a través de Zoom a esta audiencia de formalización. Me comentaban los abogados que es una situación bien inédita. ¿Cómo se va a ser efectiva la arraigo nacional? Estamos escuchando a la fiscal Claudia Piramanchi, que es parte importante de esta información que se está entregando en la jornada de hoy acá en nuestra región de Valparaíso y que tiene que ver con los dos formalizados ex trabajadores de CONAF. Hoy va a salir a los días inmediatamente, no, ya había salido. Eso implica que él no infringe ninguna norma por salir del país en un momento que tenía pleno goce de sus derechos, de su libre circulación. Y lo que ha dispuesto el tribunal es que apenas él ingresa al territorio nacional debe conducirse al domicilio que ha quedado registrado para cumplir allí esta medida cautelar. Tiene fecha el de regreso ya, que fue proporcionada también por la defensa y que consta en la investigación. ¿Funcionario activo fiscal él actualmente? No es funcionario activo. ¿Se nos puede detallar un poco más sobre las cautelares que se tomaron? Las cautelares que fueron dispuestas por el tribunal a solicitud del Ministerio Público y de los querellantes fueron el arresto domiciliario total en los domicilios de cada uno de ellos, el arraigo nacional, es decir, la imposibilidad de salir del país, y finalmente la prohibición de comunicarse con testigos que aparezcan en la investigación. ¿Hay riesgos de fuga por parte del imputado que se encuentra en Italia? Nosotros requerimos esta medida cautelar, que en definitiva es la otorgada por el tribunal, considerando la imputación que se está haciendo. Aquí se hace una imputación a título de culpa, tiene una pena bastante menor respecto de aquellas conductas en las que uno imputa directamente el resultado de muerte, como un homicidio o como el incendio con resultado de homicidio, que es el que ustedes conocen por la investigación previa. Esta pena entonces se inicia en 61 días de reclusión. Por lo tanto, la entidad de la misma y el tiempo transcurrido, que ha sido el imprescindible para avanzar en esta investigación, son elementos que tenemos en cuenta para hacer una solicitud objetiva ante el tribunal, que comparte la mayoría de los querellantes, además, en la presentación que hicieron ante el tribunal, y por lo tanto esa es la razón por la cual se impone una medida de menor entidad a la prisión preventiva. No entendemos que existan elementos en la investigación que nos hagan suponer algún riesgo de fuga, porque efectivamente han prestado declaración durante el desarrollo de la misma, se han mostrado disponibles para las actuaciones del procedimiento, e incluso con esta posibilidad de conectarse desde el extranjero que pudo haber tenido el imputado una actuación distinta. Entonces, estamos tranquilos en ese sentido. Fiscal, en base a estamos escuchando en vivo las declaraciones de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Piramanchi, sobre la formalización de exfuncionarios de CONAF.
tierra? No, en principio el solo hecho de hacer el recorrido, el avistamiento aéreo de la emergencia no es una infracción en sí misma. Lo que ocurre es que en este rango horario es precisamente cuando se está recibiendo información muy relevante por distintas vías al comandante de incidente que está recibiendo y que es relevante para tomar una decisión que en definitiva decimos no se toma oportunamente. De 61 días lo mínimo, ¿cuánto es lo máximo, Carmen? Esta es una pena de reclusión menor en su grado mínimo medio, es decir, desde 61 a 540 es el primer periodo y el primer rango, digamos, y la segunda hasta los 3 años de privación. ¿No arriesgan pena efectiva de cárcel? No arriesgan una pena efectiva de cárcel. Ahí estábamos escuchando Ahora, a la fiscal regional de Valparaíso. Ahora en vivo. Ahora. Bueno, y dentro del mismo tema que estábamos escuchando y sabiendo más antecedentes, un informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de CONAF tras mega incendio del año 2024. Fue una investigación de CIPER Chile que reveló una declaración ante la PDI de un ex funcionario que acusa una modificación de registros para incorporar sectores de Viña del Mar arrasados por el fuego. Vamos a revisar más detalles en el siguiente informe. Investigación de la Policía de Investigaciones por el mega incendio de febrero de 2024 que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana sumó nuevos antecedentes que apuntan a presuntas irregularidades en la actuación de exfuncionarios de CONAF durante la emergencia. La causa involucra a Juan Atienza Ormazábal, ex jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, Valparaíso, y a Luis Correa Jiménez, comandante de Incidente, ambos formalizados por cuasi delito de homicidio por su eventual responsabilidad en las decisiones adoptadas durante el combate del fuego. Uno de los principales antecedentes corresponde a la presunta alteración de registros internos relacionados con la solicitud de alerta SAE para sectores que posteriormente fueron devastados por las llamas. Según la investigación, la bitácora de CONAF registra una solicitud de evacuación a las 18:39 horas para Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Hermosa y El Olivar, pese a que Senapred ya había emitido las alertas para esas zonas 2 minutos antes. Además, un exfuncionario de la Central de Coordinación Regional declaró que Juan Atienza habría ordenado modificar el registro porque las decisiones serían cuestionadas. La Fiscalía sostiene que, pese a contar con información suficiente sobre el avance del incendio hacia sectores poblados, las alertas de evacuación no fueron activadas oportunamente. Porque tenemos la convicción que el día 2 de febrero del año 2024, los funcionarios de CONAF, organismo competente en el monitoreo y control del riesgo asociado a un incendio forestal, a pesar de que contaban con información suficiente acerca de la dirección de avance del fuego, no activaron de manera oportuna el sistema de alerta de evacuación. En esa línea, los peritajes de la PDI también detectaron que la demora obedeciera a un cambio en la dirección del viento o a problemas de comunicación, como han planteado los imputados, concluyendo que las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables durante el desarrollo de la emergencia. Estos antecedentes forman parte de una de las investigaciones más relevantes derivadas del mega incendio que dejó a 138 personas fallecidas y buscan establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante la emergencia. La formalización realizada este lunes marca un nuevo avance en una causa que continúa reuniendo pruebas para esclarecer la actuación de los organismos encargados del combate del fuego y de la activación de las evacuaciones. Vamos a cambiar de tema porque tras encabezar un comité con delegados de 10 regiones afectadas y autoridades de interior, el presidente José Antonio Kast advirtió que la zona centro-sur enfrentará el ingreso de 3 nuevos frentes de lluvia durante la presente semana. Revisemos el detalle en el siguiente informe. El presidente José Antonio Kast encabezó la mañana de este lunes un comité de emergencias junto a los delegados presidenciales de las 10 regiones afectadas por el sistema frontal, quienes participaron de manera telemática para evaluar la situación y coordinar las medidas frente a la contingencia. En la instancia también estuvieron presentes el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
Tras la reunión, el mandatario recalcó que la emergencia continúa vigente y llamó a mantener el estado de alerta ante el pronóstico meteorológico para los próximos días. La emergencia no se ha terminado, dijo el mandatario. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. De acuerdo con los pronósticos, durante esta semana ingresarán 3 nuevos sistemas frontales a la zona centro-sur del país, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el evento climático de la semana pasada. Las precipitaciones se concentrarán entre el lunes y martes, volverán el viernes y un tercer frente afectará al país entre el sábado y el domingo. Las autoridades reiteraron que se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con los organismos de emergencia para responder oportunamente ante cualquier situación que pudiera generar estos nuevos sistemas frontales. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. Una encuesta del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo mostró que un 43% de los consultados calificó como mala la gestión del presidente José Antonio Kast durante el sistema frontal. Bomberos fue la institución mejor evaluada con un 91% de aprobación. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo reveló una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión del gobierno durante el sistema frontal que afectó a gran parte del país. Según el sondeo, un 41% de los encuestados calificó como mala la respuesta del gobierno frente a esta emergencia, mientras que un 25% la consideró buena y un 29% la evaluó como regular. Al consultar específicamente por el desempeño del presidente José Antonio Kast, un 43% lo calificó como malo, un 28% como regular y un 25% como bueno, mientras que un 4% señaló no tener una opinión. Respecto a la evaluación de las instituciones que participaron de la emergencia, Bomberos obtuvo el mayor respaldo con un 91% de aprobación, seguido por Carabineros con un 82%. Más atrás aparecen la municipalidad, las Fuerzas Armadas, Senapred y el Gobierno Central, mientras que las empresas eléctricas registraron la peor evaluación. La encuesta también comparó la gestión de distintas emergencias nacionales, indicando que la respuesta al sistema frontal obtuvo menores niveles de aprobación que la gestión de la pandemia y del terremoto de 2010, además de mostrar diferencias en la confianza ciudadana hacia distintos liderazgos para enfrentar situaciones de crisis. Vamos a cambiar totalmente de plano porque la Brigada de Homicidios de la PDI investiga el asesinato de un joven de 19 años, esto en el Cerro Toro en Valparaíso. La víctima presentaba 4 impactos balísticos y falleció por un traumatismo torácico provocado por arma de fuego. Más antecedentes en el siguiente informe. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de esclarecer el homicidio de un joven de 19 años ocurrido en el pasaje Torquemada, en el Cerro Toro de Valparaíso. Según informó la PDI, la víctima corresponde a un ciudadano chileno con antecedentes policiales, quien presentaba 4 impactos por proyectil balístico. El examen del médico criminalista estableció de manera preliminar que la causa de muerte corresponde a un traumatismo torácico provocado por arma de fuego. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron diversas diligencias en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de testimonios, el empadronamiento de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad. Anterior por un homicidio con arma de fuego. Es por ello que una vez constituidos los detectives, junto al Laboratorio de Criminalística y el medio criminalista, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 19 años de edad con antecedentes policiales, el cual el examen del medio criminalista presentaba 4 impactos por proyectil balístico y su causa muerta era de correspondencia con un traumatismo torácico por arma de fuego. En este momento los equipos de detectives se encuentran trabajando en el sitio del suceso, levantando el relato de testigos, realizando el empadronamiento de vecinos y también el análisis de la cámara de seguridad en el sector, con la finalidad de obtener algún indicio o evidencia respecto a los imputados y con estos antecedentes proporcionar al Ministerio Público. La investigación continúa con el objetivo de establecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables de este nuevo homicidio registrado en la comuna de Valparaíso. Un leve sismo de una intensidad de 3 a 4 grados se acaba de percibir hace pocos minutos en nuestra zona costera de la quinta región del país. Vamos a estar luego informando sobre las intensidades y dónde sería el epicentro de este movimiento telúrico que acabamos de sentir
hace algunos minutos acá en la zona costera de nuestro país. Reiteramos, un temblor de mediana intensidad en la que se registró hace pocos instantes, al menos lo escuchamos, lo sentimos, lo percibimos en la zona costera de nuestra zona de la quinta región. Vamos a ir a otra información porque el adulto mayor que de 72 años que murió en la comuna de Quintero luego de quedar atrapado bajo un vehículo en la intersección de las calles Yungay con Salas, a un costado del CEFAM de la zona en cuestión, en el puerto de Quintero. A esta hora se está investigando. Vamos a revisar más detalles de esta información. Un hombre de 72 años murió la mañana de este lunes tras ser atropellado en la intersección de las calles Yungay y Salas en la comuna de Quintero, a un costado del CEFAM local. A raíz del impacto, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, lo que motivó la rápida intervención de transeúntes, personal del centro de salud y voluntarios de bomberos. Pese a los esfuerzos realizados para rescatarlo y brindarle asistencia, el adulto mayor falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El conductor involucrado permaneció en el sitio mientras se desarrollaban las primeras diligencias. Por instrucción del Ministerio Público, la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, quedó a cargo de las pericias para establecer la dinámica del atropello y determinar las eventuales responsabilidades en este fatal accidente. En otro caso, una persona murió y otros 4 resultaron con lesiones de extrema gravedad tras una colisión de alta energía con posterior volcamiento. Esto ocurrido en la autopista Los Andes, en la comuna de Quillota. Hay más antecedentes. Una persona falleció y otras 4 quedaron con lesiones de extrema gravedad luego de una violenta colisión con posterior volcamiento registrada la noche de este domingo en la autopista Los Andes, en la comuna de Quillota. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15,4 de la ruta y movilizó a un amplio operativo de emergencia integrado por bomberos de Quillota, equipos del SAMU y personal de la empresa concesionaria. Los equipos de rescate trabajaron en la atención de los lesionados y en el resguardo del sitio del suceso mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia. Debido a la gravedad del hecho, el lugar permaneció aislado para facilitar las labores de los organismos que participaron en el procedimiento. El día domingo, a eso de las 22 horas, la Central de Alarmas y Comunicaciones despacha a unidades de nuestro cuerpo de bomberos a un accidente vehicular en la autopista Los Andes, específicamente en la carretera de servicio número 11, frente al kilómetro 15,450, donde un vehículo menor habría perdido el control volcándose, lo cual dentro de su interior, por lo que informa el oficial a cargo, se trataría de volcamiento de vehículo menor con 4 pacientes, 3 de ellos de carácter rojo y uno de ellos lamentablemente fallecidos. Las causas y circunstancias que originaron la colisión y el posterior volcamiento serán investigadas por los organismos competentes con el objetivo de establecer la dinámica del fatal accidente. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Seguimos en las informaciones policiales porque 2 sujetos fueron detenidos tras un robo a una vivienda en la comuna de Algarrobo, luego de un operativo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros. El vehículo en que escapaban mantenía encargo vigente por robo. Hay más detalles. 2 personas fueron detenidas por presunta participación en un robo a una vivienda del sector Parque Residencial en la comuna del Algarrobo, tras un procedimiento coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros. El operativo se inició gracias al llamado de una vecina al número de emergencias 1465. Permitió desplegar patrullajes municipales y coordinar rápidamente la intervención policial. Con la información entregada por la comunidad, Carabineros interceptó a los 2 imputados y fiscalizó el furgón en el que se desplazaban, encontrando en su interior las especies sustraídas desde el inmueble. Además, al revisar los antecedentes del vehículo, se comprobó que mantenía un encargo vigente por robo en la comuna de Santiago. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de San Antonio para el control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos. Continuamos en el plano policial. La Fiscalía y la PDI desarticularon una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, esto en la comuna de Calama, en el norte de nuestro país. 6 personas fueron detenidas, 10 víctimas extranjeras fueron rescatadas y 5 imputados quedaron en prisión preventiva. Hay más antecedentes en el siguiente informe.
La Fiscalía de Calama y la Policía de Investigaciones desbarataron una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, logrando la detención de 6 ciudadanos peruanos y el rescate de 10 mujeres extranjeras. La investigación permitió establecer que la red operaba al menos desde 2021, captando mujeres en situación de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo para luego trasladarlas a distintos inmuebles de Calama, donde eran explotadas sexualmente. Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI e incluyeron análisis de publicaciones en Internet, inteligencia policial y allanamientos simultáneos en diversos domicilios de la ciudad. Durante los procedimientos se incautó dinero en efectivo, registros contables y dispositivos usados para procesar pagos electrónicos, antecedentes que también sustentan los delitos de lavado de activos y asociación criminal investigados por el Ministerio Público. El tribunal decretó la prisión preventiva para 5 de los imputados, mientras que un sexto quedó sujeto a otras medidas cautelares. Además, fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en que continuarán las diligencias para determinar todas las responsabilidades penales. Bien, vamos a informar que el temblor o el movimiento telúrico que tuviésemos hace algunos minutos tuvo una intensidad de 4.2 grados en un epicentro a 16 kilómetros al este de Valparaíso. Vamos a reiterar, un grado 4.2 fue el movimiento telúrico que percibimos hace algunos minutos a las 13 horas con exactamente 9 minutos. Sí, 19 minutos. Ese fue el movimiento telúrico que percibimos y que le manifestamos en el momento oportuno. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias, en nuestro segundo bloque a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Formalizaron a 2 funcionarios de CONAF por cuasi delito de homicidio en la arista del mega incendio. Informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de CONAF tras mega incendio del año 2024. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado. Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo dice que el 43% califica como mala la gestión del presidente Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro. PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada. Hombre de 72 años pierde la vida tras ser atropellado cerca del CESPAM en Quintero. Desbaratan red de explotación sexual en Calama. 6 detenidos y 10 víctimas rescatadas. Vamos a revisar a continuación la entrevista realizada en Pura Noticia Matinal a la diputada e integrante de la Comisión de Vivienda Ana María Gasmuri, quien se refirió al escenario de la megatoma de San Antonio y de los desafíos que enfrenta para avanzar en una solución. También conversó sobre la reconstrucción del olivar. Veamos y escuchemos. Y en relación a lo que ocurre en la toma de San Antonio, bueno, usted ya conocerá que tenemos bastantes divisiones dentro de lo que es la Comisión de Vivienda. Hay ciertos parlamentarios que están decididos a ser como voceros del gobierno, del Ejecutivo, y sin atender el resto de los antecedentes que nosotros como parlamentarios tenemos que atender para poder armarnos, construir nuestro juicio sobre lo que allí está ocurriendo. Entonces, tal como usted señalaba, esta mega toma San Antonio, la más grande que hemos tenido, recordemos que se originó el año 2019 en el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? No se abordó esta temática, no se logró solucionar. Luego en el gobierno del presidente Boric se hicieron intentos también, se avanzó en mesas de diálogo, se avanzó en una propuesta de expropiación parcial
para comenzar a dar solución a quienes están en esta situación, a las 10.000 personas, ¿cierto?, que se encuentran en la megatoma de San Antonio, pero no se logró concretar ese proceso tampoco, y en ese momento recordar también, aquí los tribunales dieron su veredicto, ¿cierto?, en que esta toma se tenía que desalojar. Pero finalmente, evidentemente, estamos en un desalojo de estas magnitudes, con el impacto social, con el impacto humano que esto tiene. La verdad es que esto tiene que ser un trabajo con mucha planificación, con todos los involucrados conversando en la mesa, y de alguna manera, aunque no lograron resolverlo, la administración anterior es el trabajo que habían comenzado a hacer. Es más, yo recuerdo... Disculpe, Tito, hay un tema que usted lo encamina y lo contextualizó muy bien, pero con mucha sorpresa, porque aquí cuando escuchábamos hablar nosotros de la megatoma, nosotros fuimos como medio muy crítico del trabajo que hizo el gobierno anterior, y sobre todo el ministro Monte. Pero el ministro Monte también, nobleza obliga a reconocer, el ministro Monte en dos oportunidades llegó a nuestro set, se vino a hablar con nosotros y nos explicó el proceso de la reconstrucción y de la megatoma. De ahí vamos a entrar a la reconstrucción. Y en el caso de la megatoma, yo creo que hay que reconocer que el gobierno anterior hizo un trabajo que no era menor. Porque cuando el gobierno anterior decide expropiar, termina con todo lo que era los sobreprecios, ¿cierto?, que querían el tema inmobiliario. La especulación inmobiliaria. Y lo termina de raíz. Y lo que hemos vivido ahora estos meses, que uno dice, oye, hemos tenido una erradicación tranquila, es porque los vecinos la permitieron. Los vecinos sabían y dijeron, ok, nosotros nos vamos, porque ya se había un trabajo en conjunto que le habían dicho, vamos a tener 5.300 soluciones habitacionales en el Cerro Centinela. Y esa fue la promesa del gobierno anterior, con planos, con papeles, que este gobierno debió haber continuado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué desde marzo a la fecha tenemos olvidada la megatoma, que nos está generando hoy día un problema? Bueno, eso es muy importante lo que tú planteas, y es nuestra propia inquietud también como Comisión de Vivienda, porque aquí, a ver, algo que tiene que ser muy claro, hay funciones del Estado, hay situaciones que el Estado está mandatado a solucionar, independiente de qué administración está en curso, no está a la cabeza. Y aquí me preocupa mucho esta política, esta mirada que ya hemos visto en varias situaciones, de particularmente esta cartera de vivienda, el ministro Poduje, de querer partir como de tabla rasa, como no tomar en cuenta ni considerar el trabajo previo. Y esto yo creo que genera una inquietud inmensa, y es desconocer la seriedad del trabajo realizado tanto por las organizaciones de los vecinos, ¿cierto?, que están en esta megatoma, las conversaciones con los dueños del terreno, los órganos oficiales que se venían desarrollando, y que incluso se sacaron decretos, se firmaron compromisos y se avanzó en esa línea. Entonces, dejar abandonada una mesa de trabajo en una materia tan importante, cuando hablamos de la megatoma más grande que tenemos en el país, que significa de alguna manera un desafío ético también, no es un desafío práctico judicial solamente. ¿Y cómo puede ir la comisión, Ana María, su comisión, la que usted integra, ayudar a sentar a los vecinos y sentar al ministerio? Porque cuesta creer que ni el Ceremi ni el ministro lo hayan recibido. Bueno, es que mire, ¿sabe lo que pasa? Usted ha visto, cada vez que hemos tratado de avanzar, como fue en el caso del Olivar, a conocer la realidad in situ, a ver cómo esto afecta a los vecinos para buscar una salida justa, una salida ética para todos, pero por supuesto respetando lo que hay que respetar, nos encontramos con este desconocimiento, con esta denostación. Usted ya se han dado cuenta cuál es el tono, cuál es la forma que tiene el ministro Poduje, que de alguna manera dinamita todos los puentes, en vez de poder avanzar en diálogos, en conversaciones que respeten lo construido hacia atrás, y que de ahí tome el desafío. Cada vez que vamos a retomar un tema difícil como esta megatoma, se quiere dinamitar todo lo construido, yo creo que es una muy mala señal, y que por eso yo creo que esta es la inquietud que hoy día tienen los dirigentes de la megatoma, porque aquí se habían logrado avances importantes. Sí. Aquí, digámoslo, ya había terrenos comprometidos para 3.500 de las 4.000 familias, había requisitos con los cuales cumplían, por ejemplo, afirmaciones de que aquí había dobles propietarios y todo. A ver, seamos claros, en los requisitos para poder acceder a estas soluciones que se iban a derivar de esta expropiación, por ejemplo, uno de los requisitos era no ser doble propietario. Entonces también se ha tratado de denostar, que ya es algo que hemos visto del ministro Poduje, a los dirigentes, desconociendo con eso el valor del trabajo ya realizado. Y eso nos parece muy, muy grave, y creo que es uno de los puntos ciegos que impide que esta situación se pueda destrabar. Yo quiero recordar aquí también que, por supuesto que estamos frente a un fallo judicial que hay que respetar, por supuesto que existe el derecho a la propiedad privada,
pero también desalojos de esta magnitud tienen que cumplir con ciertos requisitos humanitarios y esto está normado tanto por normas nacionales como internacionales. No se puede hacer de cualquier manera, usted no puede decidir intervenir policialmente. Lo que me ha llamado la atención, diputada, justamente, y es eso, es que a pesar, yo cuando escuchaba hablar del desalojo de la megatoma hace 6, 8 meses atrás, un año atrás, yo decía esto es utópico, es imposible. Y aquí, ¿quién ha permitido este desalojo ordenado? ¿Cierto? Es justamente los pobladores. ¿Y por qué? Porque los pobladores venían trabajando de la mano con el ministerio. Entonces hoy día, ¿qué sienten los pobladores? Veníamos haciendo un trabajo de la mano, hicimos lo que ustedes nos pidieron, que saliéramos del lugar, ¿cierto? Pero ahora nos tienen votado. Ahora, usted, diputada... Ahora no tenemos ningún... ¿Qué es lo que dicen? Ahora no tenemos ninguna certeza que Exacto. las condiciones por las cuales nosotros accedimos se vayan a cumplir. Y eso Exacto. me parece que es lo más grave de todo. Sí, porque es una falta del Estado. Y aquí, y eso es súper importante también dejarlo claro, porque uno dice, uno es más de derecha, uno es más de izquierda, ¿cierto? Usted es más de izquierda, a lo mejor yo soy más de derecha, ¿cierto? Tenemos pensamientos distintos, pero tenemos que ver la problemática de una sola línea, que es aquí que tenemos que entregar soluciones habitacionales. Ahora, volvamos al Olivar, porque tenemos algo muy parecido a lo que está pasando justamente en lo que es en la megatoma de San Antonio, en el Cerro Centinela. Y aquí a mí se me arma una conducta que es recurrente de parte del Ministerio de Vivienda. ¿Qué es lo que usted dijo? Partir todo de cero, como que el ministro quiere partir todo de cero. Y en el Olivar pasó lo mismo, o sea, quiere derrumbar todas las casas. ¿Cómo hacemos eso ahí? Recordemos además, vio usted cómo resistieron perfectamente los temporales, ¿no? Este frente frontal que afectó tan gravemente grandes sectores de nuestro país. Esta era una zona que era compleja también, y fíjense que aguantó perfectamente, y tanto es así, yo quiero aquí mostrar las paradojas de la vida, la ironía de la vida, porque un mismo diputado que hace un mes y tanto atrás encabezó un punto de prensa acusando de que todo lo que ocurría en el Olivar, digamos, era culpa de empresas truchas, y parlamentarios que defendíamos empresas truchas, imagínense, después de haber hecho esas declaraciones, después el diputado recapacitó, fue a terreno, vio la vivienda y efectivamente subió un video dando cuenta que esas viviendas estaban en perfecto estado, que no le había pasado nada con la lluvia, que a la casa que se mostró que se afectó con la lluvia, lo que le ocurrió fue que le cayó encima un letrero del propio ministerio. Esa fue la afectación que tenía realmente en una casa no terminada, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo, por supuesto, al diputado Andrés Celis, que es de la Quinta Región. Ahora, me parece muy bien que el diputado haya reflexionado más profundamente, que no se haya quedado con la pero después bajó el video, pero subió el video y bajó. A eso voy. ¿Qué presión hubo ahí? A eso voy. A ver, no fue solo el video del diputado. El diputado hace un video en que recorre las casas, muestra que están perfectas y pide finalmente que se entreguen rápido a las personas. Que de alguna manera, si todos los antecedentes técnicos que tenemos a la vista, es más o menos lo mismo que pensamos el diputado Olavarría, la diputada, ¿cierto?, Tatiana Urrutia, quienes hemos estado seriamente comprometidos con esto y no haciendo show del otro lado como guaripolas del ministro, pues hay que decirlo con toda claridad. Pero fíjese que usted tiene razón, porque el ministro, muy de acuerdo a su estilo, le contestó al diputado, ¿cierto? Y le contestó con su forma como patrón de fondo que conocemos que tiene ese estilo. Y resulta que yo creo que aquí vino una orden como del Ejecutivo, de ordénense, no puede ser que parlamentarios oficialistas estén controversiando con el ministro, y el resultado fue que se bajaron todos los videos. Se bajó el video del diputado Celis, en que recorría las casas del Olivar y mostraba el perfecto estado en que estaban, y se bajó en los videos también de respuesta del ministro en su estilo, digamos, cómo le respondía de manera poco adecuada también al diputado Celis, y todo eso se bajó. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué están tratando de ocultar aquí? De disminuir este conflicto, porque se dieron cuenta que los oficialistas también hoy día están tomando conciencia de la grave situación del Olivar. Y por otro lado tenemos una diputada que en comisión sigue denostando y insultando a los parlamentarios que cumplimos el rol de fiscalizar. Usted se refiere a Paz Charpentier, ¿no? Paz Charpentier, es que yo creo que ella vio el programa que, no sé, ella tiene hay una idolatría a Poduje que uno se pierde todo tipo de objetividad. Diputada, aquí, ustedes como diputados, usted misma como diputada y muchos diputados de izquierda y derecha han ocupado a veces muy mal diferentes armas que nos entrega la fiscalización a los roles de diputados, ¿cierto? Pero yo creo que aquí calza perfecto dos herramientas que además ustedes tienen los votos para lograrlo. Lo primero es una interpelación al ministro. Las interpelaciones son mal ocupadas, pero creo que aquí calza perfecto, porque el ministro le debe una respuesta al país,
¿cierto?, a derechas e izquierdas de por qué no ha recibido a la gente de la megatoma. Le debe una respuesta al país de por qué quiere derrumbar casas que no tiene antecedentes, ¿cierto?, para derrumbarlas. ¿Por qué no ha cumplido el Estado de Derecho en los contratos? Tenemos ese derecho. ¿Por qué no se interpela al ministro Pouge si usted como izquierda tiene los votos? Son las evaluaciones que hemos estado haciendo, pero ¿por qué no hemos avanzado y no lo hemos concretado? Porque todavía hemos estado en la recolección de los antecedentes, que son muchísimos, ¿no? Porque aquí cuando avanzamos en un instrumento totalmente legítimo como este, tenemos que ir con todos los elementos a la mano. Y aquí usted lo sabe, usted lo ha visto. Aquí ha sido un juego de ocultamiento, de sombras y luces, ¿no? En que se dice una cosa, pero la verdad lo que está pasando es otra. Y hemos querido ser muy rigurosos, además, con un ministro que comunicacionalmente sale jugando con poco apego a la verdad. Bien, vamos a cambiar de tema en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. El gobierno informó que la fase de mayor riesgo provocada por el sistema frontal en la región de Atacama fue superada y anunció que los esfuerzos se concentrarán ahora en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Más antecedentes en el siguiente informe. El gobierno dio por superada la etapa más crítica de la emergencia provocada por el sistema frontal en la región de Atacama, asegurando que el riesgo para la vida de las personas ha disminuido y que comienza una nueva fase enfocada en la recuperación. El ministro de Defensa, Fernando Barros, llegó a la zona junto al ministro de Obras Públicas, Luis de Granch, y otras autoridades a bordo de un avión de la Fuerza Aérea que trasladó 8 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas. Tras reunirse con el jefe de la Defensa Nacional en Atacama, el ministro afirmó que las personas afectadas ya se encuentran identificadas y que si bien persisten algunos problemas de conectividad, la situación ha mejorado de manera importante gracias al trabajo preventivo desarrollado antes de las lluvias. Actualmente, más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas permanecen desplegados en las regiones de Atacama y Coquimbo, apoyando labores de despeje de rutas, distribución de ayuda humanitaria y recuperación de la conectividad. Todas las Fuerzas Armadas han estado trabajando en esta coyuntura. Hay más de 1.100 efectivos que están distribuidos en todas las regiones afectadas en esta zona del estado de excepción constitucional, a cargo del general Paredes, como jefe de la Defensa Nacional, que han abordado el trabajo en conjunto con las autoridades civiles, todos trabajando juntos, primero para superar la emergencia más extrema, rescatar a las personas que estaban atrapadas, recuperar la conectividad, llegar con alimentos a aquellos que lo necesitaban. Y ahora comienza una etapa de trabajo para recuperar la emergencia en el sentido, como digo, la conectividad, obras públicas. Las autoridades informaron además que el suministro eléctrico ya fue restablecido en más del 90% del territorio regional y que continúan los trabajos para recuperar el servicio de agua potable de comunas como Freirín y Huasco, mientras el gobierno concentra sus esfuerzos en la reconstrucción de las zonas afectadas. Vamos a otra información, porque el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca reforzó el llamado a vacunar a las personas mayores luego de registrar una cobertura cercana al 58%, muy por debajo del promedio nacional. Hay más antecedentes. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca reforzó el llamado a la vacunación de las personas mayores luego de constatar una baja cobertura en este grupo de riesgo durante la actual campaña de invierno. La actividad se desarrolló en el Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde de Limache, donde equipos de salud inmunizaron a pacientes hospitalizados que mantenían pendiente su calendario de vacunación contra enfermedades respiratorias. Las autoridades informaron que la cobertura en mayores de 60 años alcanza cerca del 58% en la red asistencial, cifra inferior al promedio nacional, por lo que insistieron en la importancia de aumentar la protección antes de que avance la temporada invernal. Actualmente nuestro servicio de salud es uno de los que tiene baja cobertura en esta población en específico, por eso es importante rescatar a las personas mayores que no tienen acceso a la vacunación tan oportunamente, y el trabajo que estamos realizando el día de hoy es precisamente eso, poder acercar la vacunación a la población que muchas veces no tiene el acceso a esta medida preventiva. Desde la Seremi de Salud y el Servicio de Salud destacaron que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves en personas mayores, especialmente considerando la mayor vulnerabilidad de este grupo frente a enfermedades como influenza, neumonía y también COVID-19. Es muy importante la vacunación en nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que están en rehabilitación, porque como todos ustedes saben, sanar no solamente es curar, sino que también es prevenir y también es promocionar la salud. Por lo tanto, permitir que nuestros adultos mayores tengan acceso a las vacunas, tengan acceso
a todo este proceso que se genera es súper importante. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a familiares y a cuidadores a acompañar a los adultos mayores a los vacunatorios de CEFAM y consultorios, recordando que la campaña está disponible para toda la población en los establecimientos de atención primaria. Efectivamente, hacemos un llamado para reforzar en la comunidad de personas mayores que asistan a los centros de salud o a los operativos que están programados dentro de las ciudades a vacunarse. Este invierno está casi recién empezando y necesitamos que tengan esta protección para que sigan después realizando las actividades que más les gusta, que puedan seguir siendo tan autónomos. Es hora de noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. La encuesta de Cifra reveló que un 63% de los consultados desaprueba la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, mientras que la mitad considera que la mega reforma no logrará los resultados esperados. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La última encuesta Termómetro Político elaborada por Decifra mostró una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien registra un 34% de aprobación frente a un 63% de rechazo. El estudio también reveló que un 50% de los encuestados considera que la mega reforma recientemente aprobada en el Congreso no logrará los resultados esperados, entre quienes sí proyectan efectos positivos. La mayoría estima que estos se verán en el mediano o largo plazo. Respecto al rol del ministro en la tramitación del proyecto, un 47% no considera que la aprobación de la reforma sea un logro personal de Quirós, mientras que un 45% sí le atribuye ese mérito. Además, un 67% cree que el secretario de Estado no tiene interés en alcanzar acuerdos con la oposición. La encuesta también muestra una percepción crítica sobre la figura del ministro. Un 86% lo considera una persona rígida, un 72% lo define como confrontacional y un 57% estima que es incapaz por sobre las alternativas opuestas. Pese a esa evaluación, algunas de las medidas impulsadas por Hacienda obtienen respaldo ciudadano, como la cobranza del CAE a beneficiarios con altos ingresos y la auditoría al gasto público. En tanto, un 47% cree que Quirós dejará el cargo antes del término del actual gobierno, mientras que un 44% estima que permanecerá hasta el final del mandato. Y vamos a otra encuesta, porque la última encuesta Agenda Criteria mostró una baja en la aprobación del presidente José Antonio Kast y un aumento de su desaprobación. Además, la mayoría de los consultados rechazó el proyecto que propone escuchar los latidos fetales antes de acceder a un aborto. Hay más detalles. La encuesta Agenda Criteria reveló una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se ubicó en un 36%, mientras que su desaprobación aumentó 2 puntos y alcanzó el 54%. Respecto al manejo de la emergencia provocada por el sistema frontal, un 43% de los encuestados consideró que el gobierno está tomando el camino incorrecto, frente a un 36% que estimó que la respuesta ha sido la adecuada. El sondeo también consultó sobre el proyecto que busca exigir que las mujeres o niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de una interrupción del embarazo cuando estos sean detectables. Un 54% manifestó estar en desacuerdo con la iniciativa, un 21% la respaldó y un 25% no adoptó una posición. Según la medición, el rechazo al proyecto fue mayoritario en los distintos sectores políticos, incluyendo personas que se identifican con la derecha, además de quienes se declaran independientes. Finalmente, la encuesta mostró que un 49% de los consultados considera que el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo beneficiará principalmente a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, mientras que un 37% estima que tendrá un impacto negativo en el país. Estamos revisando las informaciones a través de Hora de Noticias en puranoticias.cl. El Instituto Nacional de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia protagonizados por los llamados overoles blancos y llamó a las autoridades a adoptar medidas para resguardar la seguridad y el derecho a la educación. Más antecedentes en el siguiente informe. El Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazó los hechos de violencia ocurridos el viernes en las afueras del Instituto Nacional, donde encapuchados lanzaron bombas molotov contra carabineros y pusieron en riesgo a 2 menores que se encontraban al interior de un vehículo. A través de una declaración pública, el organismo afirmó que ninguna demanda justifica este tipo de acciones y advirtió que la violencia también ha afectado a estudiantes y organizaciones estudiantiles que no comparten estos métodos.
El INDH sostuvo que estos hechos vulneran el derecho a la educación y el derecho a la manifestación pacífica, además de perjudicar las legítimas demandas de las comunidades educativas y de profundizar la percepción de deterioro de la educación pública. El organismo reconoció que los establecimientos educacionales han planteado históricamente necesidades relacionadas con infraestructura y condiciones de enseñanza, señalando que muchas de ellas aún no han sido resueltas por las autoridades. Finalmente, el Consejo del INDH llamó a mantener un diálogo permanente con las comunidades educativas y pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para impedir nuevas acciones violentas, resguardando la vida, la integridad y el normal desarrollo de las actividades escolares. Carabineros investiga la muerte de un hombre encontrado sin vida en la vía pública, esto en el barrio Franklin, en Santiago. La identidad de la víctima y las causas del fallecimiento aún no han sido establecidas. Hay más detalles. Carabineros investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre encontrado sin vida durante la mañana de este domingo en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, en la región metropolitana. El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Chiloé y Arauco, donde personal de seguridad ciudadana y de Carabineros acordonó el sector para realizar las primeras diligencias. De acuerdo con información preliminar entregada por vecinos, la víctima correspondería a un hombre en situación de calle. Sin embargo, las autoridades señalaron que su identidad aún no ha podido ser confirmada. La mayor Carola Sepúlveda, jefa de la Cuarta Comisaría de Santiago, indicó que tampoco se han establecido las causas del fallecimiento ni la eventual participación de terceros, antecedentes que forman parte de la investigación en desarrollo. Por instrucción del fiscal de turno, la sección de investigación policial de Carabineros, SIP, quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad de la víctima. Bien, vamos a hacer un nuevo alto en Hora de Noticias y luego continuamos con más informaciones. No se vayan, espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar los titulares de la presente edición. Formalizaron a 2 funcionarios de CONAF por cuasi delito de homicidio en arista de mega incendio. Informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de CONAF tras mega incendio de 2024. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado. Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo califica con un 43% como mala la gestión de Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro. PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada. Hombre de 72 años pierde la vida tras ser atropellado cerca del CESPAM en Quintero. Desbaratan red de explotación sexual en Calama. 6 detenidos y 10 víctimas rescatadas. Vamos a ir al detalle de más informaciones porque Ítalo Omegna renunció como asesor parlamentario del diputado Hans Marowski luego de la difusión de un video con comentarios sobre abuso infantil y burlas hacia los niños con trastorno del espectro autista. El Instituto Mises Conosur también confirmó su desvinculación. Vamos a más antecedentes en el siguiente informe. El diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario Hans Marowski confirmó la renuncia de su asesor legislativo Ítalo Omegna tras la viralización de un video grabado durante una actividad privada donde realiza comentarios sobre abuso infantil y bromas relacionadas con niños con trastorno del espectro autista. Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta, sé que te gusta más grande, pero es de la edad. Este es por si quieres buscar niños de verdad. Son dulces a la antigua, así que normalmente estos dulces les gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan. Según informó el parlamentario, Omegna le comunicó personalmente la existencia del registro y presentó su renuncia para evitar afectar el trabajo del equipo parlamentario, decisión que fue aceptada.
Marowski sostuvo que las expresiones contenidas en el video corresponden a la responsabilidad exclusiva de su ex asesor y recalcó que se trató de una actividad privada, ajena a sus funciones legislativas y al partido. En paralelo, el Instituto Mises Cono Sur anunció el inicio del proceso de desvinculación de Omeña como director de vinculación, argumentando que el contenido del registro es incompatible con los principios y estándares de la institución. La difusión del video también motivó el pronunciamiento de la Federación Nacional de Autismo de Chile, que rechazó las expresiones contenidas en el registro y afirmó que banalizan el abuso sexual infantil y utilizan a personas con trastorno del espectro autista como objeto de burla. Vamos a otras informaciones. El gobierno dejó abierta la posibilidad de reincorporar al ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, si la contramuestra del examen de drogas confirma que el resultado positivo fue un error. Más antecedentes. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó que el gobierno podría convocar nuevamente a Juan Pablo Rodríguez si la contramuestra del examen de drogas confirma un resultado negativo. El ex subsecretario de Hacienda renunció a su cargo luego de que un control realizado en junio arrojara un resultado positivo. Tras su salida, el Ejecutivo designó como subrogante a Tomás Bunster. Durante una entrevista, García Ruminot destacó la trayectoria de Rodríguez y señaló que el ex subsecretario ha insistido en que no consume drogas, recordando además que un examen realizado en abril había dado resultado negativo. Él además nos ha dicho con mucha convicción y con mucha seguridad: yo no soy consumidor de drogas. Aquí hay un error en la última muestra o en el último examen que se tomó. Y para avalar esa posición, además, él cuenta con el examen de abril, que le salió negativo, o sea, plenamente apto para estar desempeñándose en el cargo público. El ministro sostuvo que si se comprueba que existió un error en el procedimiento o en el análisis de la muestra, corresponde corregir la situación. En ese contexto, afirmó que si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al gobierno. Si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al gobierno. Él es una persona muy querida que cuenta con un enorme reconocimiento. No obstante, precisó que todavía no existe una decisión sobre el cargo que podría asumir en caso de concretarse su regreso, aunque recalcó que el Ejecutivo buscaría reincorporarlo si se demuestra que no hubo consumo de sustancias ilícitas. El Partido Socialista y el PPD respondieron a las declaraciones del viceministro Claudio Alvarado, rechazando sus críticas a la oposición y afirmando que los problemas de conducción política se encuentran al interior del gobierno. Hay más detalles. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el presidente del PPD, Raúl Soto, respondieron a las declaraciones del viceministro del Interior y la CEGEGOV, Claudio Alvarado, quien cuestionó la falta de un liderazgo articulador en el socialismo democrático. La senadora Bodanovich sostuvo que el problema de conducción política está en el oficialismo y afirmó que las dificultades para ordenar el sector del gobierno no pueden atribuirse a la oposición. Creo que el ministro del Interior, desde que no tiene la tarea de la seguridad pública, su única tarea es la relación política al interior del gobierno y con los demás actores políticos, de manera tal que aquí hay una responsabilidad desde el gobierno de buscar la interlocución válida, sin fragmentaciones, sin buscar dividir a la oposición, que ha sido la actitud permanente desde el gobierno. Por su parte, el diputado Raúl Soto aseguró que las principales divisiones se observan en Chile Vamos y que ese sector no ha logrado equilibrar las posturas de los partidos republicano y nacional libertario. Así como él cuestiona al socialismo democrático, yo lo mismo le puedo preguntar respecto de Chile Vamos. ¿Dónde están los liderazgos de Chile Vamos? ¿Se van a seguir en definitiva siendo tironeados a posiciones políticas más extremas e ideológicas del Partido Nacional Libertario y de republicanos, o van a tener la capacidad de tender puentes de verdad para construir acuerdos sólidos? El presidente del PPD agregó que la oposición mantiene disposición al diálogo, pero recalcó que cualquier acuerdo debe construirse respetando sus propias convicciones y con una contraparte que tenga capacidad real para alcanzar consensos. Las declaraciones se producen luego de que Claudio Alvarado señalara que en el socialismo democrático no existe un liderazgo que permita establecer acuerdos efectivos con el Ejecutivo. Vamos a cambiar de tema porque el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este lunes la medida cautelar de reclusión domiciliaria total para 2 exfuncionarios de CONAF,
formalizados como autores de cuasi delito de homicidio por su presunta responsabilidad en la omisión de solicitar evacuaciones, durante el mega incendio del año 2024, el día 2 de febrero, y que dejó 138 víctimas fatales. Además, el tribunal fijó un plazo de 180 días para la investigación. Daniel Zunino, periodista del equipo de Puranoticia.cl, retomamos el contacto contigo. Adelante. Retomamos contacto, Ricardo, así es, estamos a las afueras ya del Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde ya hace instantes terminó esta audiencia de formalización de estas dos personas exfuncionarios de CONAF, que, claro, quedan con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos. Para los ex jefes regionales de CONAF, hablamos de estas dos personas formalizados por cuasi delito de homicidio en la arista que investiga las eventuales responsabilidades por este mega incendio del 2 de febrero del 2024, tragedia que dejó, como tú bien decías, Ricardo, 138 personas fallecidas. La Fiscalía, en este caso, afirmó que ambos exfuncionarios omitieron pedir oportunamente las alertas y evacuaciones, pese a que ellos contaban con los antecedentes sobre el avance del fuego hacia sectores que estaban más poblados. Durante la audiencia se expuso que existió una ventana, un tiempo aproximado de cerca de 57 minutos para evacuar a las primeras personas que estaban en riesgo inminente, entre ellas quienes se encontraban en el sector del Jardín Botánico. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, explicó que en este caso el Ministerio Público no va a pedir la prisión preventiva debido a la naturaleza del delito imputado y porque no existen antecedentes que hagan presumir un riesgo de fuga, agregando que ambos imputados han colaborado con esta investigación, han prestado declaraciones también y han permanecido disponibles para las diligencias correspondientes. Escuchemos palabras de la fiscal a cargo regional de Valparaíso, Claudia Peribancic. Tenemos la posibilidad de contrafactualmente demostrar que todas esas vidas se hubiesen salvado, pero lo que sí es cierto es que advertimos que hay una brecha horaria importante en la cual se pudo haber avanzado en la evacuación de las personas desde sus hogares y eso hubiese ocasionado un resultado distinto. ¿Por qué se demoran cerca de una hora? Un antecedente que llamó la atención, Ricardo, en este caso fue la presencia telemática de una participación telemática de uno de los ex funcionarios. Se encontraba en Italia, país donde actualmente se encuentra. Sin embargo, el tribunal estimó que esa circunstancia no justifica una medida cautelar más gravosa y mantiene el arresto domiciliario total que va a tener que cumplir cuando vuelva a nuestro país. Además, el magistrado fijó un plazo de investigación de 180 días para continuar con esta causa. Al término de la audiencia, familiares de las víctimas y sobrevivientes del megaincendio manifestaron su molestia y descontento con las resoluciones. Escuchemos palabras de algunos de los familiares que estaban afectados por este megaincendio. Que el fiscal diga ahora que es difícil que tengan prisión preventiva o cárcel, me voy con todas esas preguntas. Yo le digo al país, le digo a Chile, y si alguien decente, ético, quisiera investigar esto, nos vamos a llegar a una gran sorpresa. Esta manera de actuar de este cartel del fuego venía hacia... Una ira porque aquí no se está haciendo el trabajo bien hecho. Le dieron prisión preventiva. Hay 9 imputados que fueron ya notificados por su delito. Pero ¿por qué todavía no caen a las autoridades? Que con pena muy con rabia, creo que era la opción ideal para que empezáramos a empezar a cerrar estos capítulos tan dolorosos que ha sido para todas nuestras familias. Nosotros no tendríamos por qué estar acá, mi madre no tendría por qué haber fallecido, mis hijas no tendrían por qué haber quedado sin su abuela. Es lo que tenemos entonces, Ricardo. Lamentable lo que se escuchaba por parte de familiares también, están bastante molestos, manifestaron su molestia y descontento con la resolución, señalando incluso que esperaban medidas cautelares más severas para este caso. A las afueras del tribunal insistieron en que se replantearan también las medidas, en que las responsabilidades deben establecerse plenamente y que las 138 víctimas fatales merecen una sanción ejemplar para todos quienes fueron culpables y pudieron haber contribuido por acción u omisión a la magnitud de esta tragedia del 2 de febrero del 2024, Ricardo.
Bien, completo informe que nos entrega Daniel Zunino, periodista del equipo de puranoticias.cl. Daniel, quedamos en contacto con usted para cualquier información que se pueda entregar en el desarrollo de la jornada. Que esté muy bien. Gracias para Daniel Zunino. Vamos a continuar con las informaciones porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que la visita al imputado Carlos Cancino Tapia, más conocido como el Rana, respondió a su obligación legal de verificar su estado de salud y negó haber gestionado un guillantún u otro beneficio. Hay más detalles. El Instituto Nacional de Derechos Humanos aclaró que la visita realizada a Carlos Cancino Tapia, conocido como el Rana, en el Hospital Base de Valdivia, se efectuó en cumplimiento de su mandato legal y descartó haber gestionado una ceremonia mapuche para el imputado. A través de una declaración pública, el organismo explicó que tiene la obligación de verificar la integridad de todas las personas que permanecen bajo custodia del Estado, independiente del delito que se les impute o de las circunstancias de su detención. El INDH precisó que durante esa visita también verificó el estado de salud del carabinero que permanecía internado, reiterando además sus condolencias por el homicidio del cabo Marco Cosme y calificando ese hecho como de máxima gravedad. Asimismo, rechazó las versiones que lo vinculan con la autorización de una ceremonia mapuche, asegurando que no realizaron gestiones para que el detenido participara en esa u otra actividad o recibiera beneficios especiales. La aclaración surge luego de que el diputado Leandro Kunzman denunciara que Gendarmería autorizó la realización de esta ceremonia ancestral mapuche en el Hospital Base de Valdivia para Cancino Tapia, autorización que según los antecedentes conocidos fue otorgada por Gendarmería y no por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a continuar con las informaciones porque el ministro de Seguridad Martín Arrau encabezó un nuevo comité policial junto a Carabineros y la PDI, instancia en la que se entregó un balance sobre la evaluación de distintos delitos a nivel nacional. La autoridad destacó que los homicidios registran una disminución de un 17% durante este año. Según detalló, la mayor baja se observa en la región de Atacama, en donde los homicidios disminuyeron un 76%, seguida por Arica y Parinacota con un 43%. En la región metropolitana, en tanto, la reducción alcanzó un 17%. Arrau también informó que los secuestros reportados por la PDI cayeron un 45%, mientras que las incautaciones de droga aumentaron a un 60%. Además señaló que los ingresos irregulares al país disminuyeron en un 86% y que la reconducción de personas alcanzó un 73%. El ministro también abordó las amenazas contra funcionarios de Gendarmería tras el envío de coronas de flores como acto de intimidación. En este contexto, sostuvo que la respuesta del Estado debe ser firme y reiteró la necesidad de avanzar en legítima defensa de Franco para personal policial y penitenciario debido a la alta exposición que enfrentan quienes combaten el crimen organizado. Un funcionario de la Policía de Investigaciones repelió un intento de asalto en un servicentro de la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel. Uno de los presuntos delincuentes falleció y la policía busca al resto de los involucrados. Hay más antecedentes en el siguiente informe. Un intento de robo registrado en un servicentro de la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel terminó con un presunto delincuente fallecido tras un enfrentamiento armado con un funcionario de la Policía de Investigaciones. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el detective fue abordado por al menos 2 sujetos que llegaron en un vehículo y lo intimidaron, presuntamente utilizando armas de fuego. Ante esa situación, el funcionario hizo uso de su arma de servicio, generándose un intercambio de disparos que dejó a uno de los presuntos asaltantes gravemente herido, quien posteriormente falleció. Horas más tarde, el vehículo utilizado por los involucrados fue encontrado en la comuna de Lampa con diversos impactos balísticos, mientras personal especializado de la PDI realizó peritajes tanto en el sitio del suceso como en el automóvil. Las diligencias continúan para establecer la dinámica del enfrentamiento, identificar a los demás participantes del asalto y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Vamos a otro tema porque estamos a esta hora en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. El Juzgado de Garantía de Chillán fijó para el 18 de agosto próximo la formalización del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, investigado por un presunto abuso sexual contra una exfuncionaria de la municipalidad.
Hay más antecedentes en el siguiente informe. El Juzgado de Garantía de Chillán programó para el próximo 18 de agosto la audiencia de formalización del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, quien será imputado por la Fiscalía por el presunto delito de abuso sexual. La investigación se originó tras la denuncia presentada por una exfuncionaria municipal. Mientras avanza la causa, el tribunal decretó como medida cautelar la prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos hasta ahora y podrá solicitar nuevas medidas cautelares, además de las que ya se encuentran vigentes. Con esta investigación ya son 4 los alcaldes de la región de Ñuble que enfrentan causas penales. 2 de ellas corresponden a presuntos delitos de carácter sexual que involucran a los jefes comunales de Coihueco y Chillán Viejo. Las otras investigaciones en la región afectan a los alcaldes de Chillán y San Nicolás, quienes son indagados por presuntos delitos de fraude al fisco y exacción ilegal respectivamente. Vamos a cambiar de tema porque la empresa Eastern Island Naviera analiza implementar una ruta marítima mensual de carga entre Punta Arenas y la isla Falkland Malvinas, tras sostener reuniones con empresas y también representantes del archipiélago para evaluar la viabilidad del proyecto. Hay más detalles. La empresa chilena Eastern Island Naviera inició gestiones para abrir una nueva ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Falkland Malvinas, esto con el objetivo de establecer un servicio mensual de transporte de carga. Representantes de la compañía visitaron el archipiélago, donde sostuvieron una serie de reuniones con empresas locales y participaron en una presentación ante la Cámara de Comercio para conocer el interés del sector privado en esta iniciativa. La naviera informó que si el proyecto demuestra viabilidad comercial, avanzará en la elaboración de un plan de negocios que permita poner en marcha la conexión marítima entre el extremo sur de Chile y el territorio insular. Desde la Falkland Island Development Corporation destacaron el interés de Chile por restablecer una conexión marítima comercial con las islas y valoraron el trabajo conjunto desarrollado con organizaciones empresariales de ambos territorios durante los últimos años. Además de evaluar el transporte de carga hacia el archipiélago, la empresa también analizó oportunidades para exportar productos desde las islas hacia Chile, mientras continúa desarrollando los estudios necesarios para concretar esta nueva ruta comercial. Estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Somos Pura Noticia, las noticias como a ti te gustan. Y a propósito de Pura Noticia, vamos a revisar nuestro portal o nuestra página web www.puranoticias.cl. Se comienza a desplegar en pantalla ya nuestro titular principal que señala que aumentan posibilidades de interpelación a Poduje. Diputada Gamuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. La integrante de la Comisión de Vivienda afirmó que junto a sus pares siguen recopilando antecedentes para avanzar a una eventual acción fiscalizadora contra el titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a quien cuestionó su manejo comunicacional y también su respuesta frente al caso de El Olivar. El informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de la CONAF tras mega incendio del año 2024. En otras informaciones, sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. El epicentro se localizó al sureste de Quillota. Presidente Kast firma proyecto que incorpora nueva causal de cesación en el cargo de autoridades ante consumo de drogas. Exámenes de ADN confirman que mujer ubicada en Argentina es Bernarda Vera, figuraba como detenida desaparecida. Senador Walker exige un veto aditivo en la mega reforma para la reconstrucción en la región de Coquimbo. Ministro Arrau destaca caída del 17% en los homicidios y advierte por amenazas contra gendarmes. Vamos a otras informaciones porque en el últimos minutos, en las últimas informaciones, llegan las noticias que señalan en el plano nacional que en regiones, senador Walker exige un veto aditivo en la mega reforma para la reconstrucción de la región de Coquimbo.
En el plano internacional, ministro de Hacienda de Brasil llama payaso a Milei en medio de escalada diplomática en Argentina. En el deporte, refuerzo de La Serena, que debutó con doblete ante la Universidad Católica, repasó su dura historia. Dejé de jugar fútbol por 3 años. Ya lo señalábamos, un sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y también en la metropolitana. El epicentro se localizó al sureste de Quillota. En el plano nacional también exámenes de ADN confirman que mujer ubicada en Argentina es Bernarda Vera, que figuraba como detenida desaparecida. Y en la región de Valparaíso aumentan posibilidades de interpelación a Poduje. Diputada Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. Estas son las informaciones que trae en portada y también en detalles en nuestra página web www.puranoticia.cl. Vamos a hacer un nuevo alto y ya estamos con más informaciones en nuestro Hora de Noticias. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web www.puranoticia.cl, y para toda la quinta región en el 102.5 es la señal radio de puranoticia.cl. Vamos a entrar en más informaciones, último bloque de nuestro noticiero. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta el 28 de julio la detención del ex Seremi de Salud de Magallanes, Eduardo Barrientos, mientras la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes por una denuncia de presunto abuso sexual. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió ampliar hasta el martes 28 de julio la detención del ex Seremi de Salud de Magallanes, Eduardo Barrientos Andrade, tras una solicitud presentada por la Fiscalía. La persecutora Joana Irribarra explicó que la medida fue requerida porque aún existen diligencias investigativas y peritajes pendientes para establecer la dinámica de los hechos antes de la formalización. Durante la audiencia de control de detención, el tribunal decretó la reserva total de los antecedentes que pudieran permitir la identificación de la víctima, resguardando su identidad durante el desarrollo de la investigación. Según los antecedentes conocidos, la denuncia se originó tras un encuentro entre la ex autoridad y una mujer, mientras que la defensa sostiene que se trató de una relación consensuada y que el conflicto habría surgido por un desacuerdo económico, descartando la existencia de un delito. Mientras continúan las diligencias, Eduardo Barrientos permanece detenido bajo custodia de Gendarmería en la cárcel de Punta Arenas a la espera de la audiencia de formalización. Vamos a más informaciones porque aumentan las posibilidades de interpelación al ministro Poduje. La diputada Ana María Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. La integrante de la Comisión Vivienda afirmó que junto a sus pares siguen recopilando antecedentes para avanzar en una eventual acción fiscalizadora contra el titular del MIMBU, a quien cuestionó su manejo comunicacional y su respuesta frente al caso de El Olivar. La posibilidad de una interpelación contra el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, continúa siendo evaluada al interior de la Cámara de Diputados en medio de los constantes cuestionamientos surgidos por la gestión del MIMBU frente a distintas controversias, entre ellas la situación de las familias afectadas por el mega incendio del año 2024. El debate por las viviendas que el secretario de Estado buscaba demoler en el sector villamarino de El Olivar tras el conflicto con la constructora y la entidad patrocinante. En ese sentido, la diputada Ana María Gasmuri, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, explicó en conversación con Pura Noticia Matinal que la eventual interpelación al secretario de Estado aún se encuentra en etapa de análisis debido a que durante estas semanas los parlamentarios han estado recopilando antecedentes para construir una acción fiscalizadora con todos los elementos disponibles. Gasmuri indicó que la decisión también debe considerar la forma en que se enfrentará la instancia, asegurando que buscan evitar que la autoridad transforme la interpelación en un escenario comunicacional.
Respecto a la forma en que el ministro Iván Poduje ha enfrentado los cuestionamientos, la congresista por la región metropolitana también criticó su relación con otras autoridades y representantes políticos, recordando que todos vimos cómo trató al alcalde Ali Manocheri, por ejemplo, una forma que no corresponde, que además pasa por encima del debido respeto que tiene que tener a autoridades que además somos representantes populares. Si a nosotros no nos designaron a dedo. De igual forma, sostuvo que la labor fiscalizadora de la Comisión de Vivienda que ella integra ha permitido visibilizar situaciones que, según afirmó, podría haber quedado sin atención necesaria, apuntando particularmente al caso del Olivar. Un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle, una nueva controversia diplomática entre Brasil y Estados Unidos, un atropello masivo durante la celebración del orgullo en Berlín, marcan la agenda internacional de esta jornada. Vamos a revisar las principales informaciones en la voz de la periodista Carmen Paz González. Buenas tardes, Carmen Paz. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar de inmediato con la revisión de noticias del ámbito internacional. Lo hacemos a través de puranoticia.cl. Y vamos a iniciar con la noticia policial del momento en el ámbito mundial, porque un tiroteo registrado durante un concurrido festival gastronómico en el centro de Seattle, en Estados Unidos, dejó 3 personas fallecidas y otras 4 heridas. Un ataque que preliminarmente se habría originado a partir de una riña. El hecho ocurrió cerca de la Aguja Espacial, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, mientras miles de personas participaban en una actividad que se realiza desde hace varias décadas y que suele, por cierto, reunir una gran cantidad de visitantes. De acuerdo con la policía, 2 de las víctimas murieron en el lugar, mientras una tercera falleció posteriormente en un centro asistencial. Uno de los presuntos involucrados fue detenido y continúan las diligencias para ubicar a un segundo sospechoso. Las autoridades señalaron que el individuo buscado no representaría una amenaza inmediata para la comunidad, aunque unidades especiales ya fueron desplegadas para reforzar la seguridad y apoyar el trabajo investigativo. La alcaldesa de Seattle calificó lo ocurrido como un atroz acto de violencia y afirmó que la prioridad está puesta en acompañar a las familias de las víctimas, asistir a los heridos y esclarecer completamente la dinámica de este ataque. La policía está analizando registros audiovisuales, declaraciones de testigos y también evidencia que fue recuperada en el lugar para poder en definitiva determinar cómo comenzó la discusión y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados. Mientras Estados Unidos está enfrentando esta nueva tragedia vinculada a la violencia armada, también aumenta la tensión diplomática en Brasil, y esto a pocas semanas de las elecciones. Claro, porque el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que cualquier intento extranjero de intervenir en las elecciones de su país va a recibir una dura derrota en las urnas. Las declaraciones surgieron después de que Brasil negara el visado a 2 funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, quienes pretendían reunirse con autoridades para analizar asuntos relacionados con el proceso electoral y la libertad de expresión. El gobierno brasileño consideró que la visita tenía motivaciones políticas y que podía constituir una forma de injerencia en los comicios de octubre, en un escenario marcado por fuertes cuestionamientos al sistema electrónico de votación. Lula defendió la soberanía de su país y afirmó que ninguna potencia extranjera debe influir en las decisiones de los electores, y además sostuvo que Brasil cuenta con instituciones capaces de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, una controversia que se produce luego de que Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial de la derecha, volviera a difundir cuestionamientos contra las máquinas de votación. La candidatura de Bolsonaro cuenta con respaldo de figuras internacionales. Sabemos que es apoyado por Donald Trump y también Javier Milei, una situación que ha elevado aún más la tensión política y diplomática en la previa de las elecciones brasileñas. Y desde Sudamérica nos vamos a ir a Europa, porque las autoridades están investigando un ataque que ocurrió durante las celebraciones del orgullo en la capital alemana.
Se trata de un vehículo que atropelló una multitud durante las celebraciones del orgullo en Berlín, donde una persona falleció y más de una decena resultaron heridas, varias de ellas en condición grave, un hecho que ocurrió en el Parque Tiergarten, donde se desarrollaban actividades vinculadas a la principal marcha por los derechos de la diversidad sexual en la capital alemana. Según los primeros antecedentes, el conductor habría embestido deliberadamente a los asistentes y posteriormente habría atacado con un arma blanca a otras personas antes de abandonar el lugar. La policía alemana ya emitió una orden de detención contra el sospechoso y realizó allanamientos en distintos puntos de Berlín, mientras la investigación busca establecer si existieron motivaciones terroristas o de odio. Los máximos representantes de la Unión Europea condenaron el ataque y expresaron su solidaridad con las víctimas y con la comunidad LGBTQI+, recalcando que la violencia y la discriminación no tienen cabida en las sociedades europeas. El canciller alemán prometió una investigación exhaustiva y también aseguró que los responsables serán perseguidos con toda la fuerza de la ley, mientras las autoridades reforzaron la seguridad en eventos públicos. Parte de las noticias internacionales que revisamos aquí en puranoticia.cl. La violencia registrada en Seattle y Berlín, junto con la creciente tensión entre Brasil y Estados Unidos, van a continuar marcando la agenda internacional durante las próximas horas en un escenario atravesado por desafíos de seguridad, convivencia democrática y respeto a los derechos fundamentales. Revisábamos todo el panorama internacional en la voz de la periodista Carmen Paz González. Vamos a entrar de inmediato en el deporte. Vamos al fútbol porque Universidad de Chile comenzó la segunda rueda del campeonato nacional con un triunfo de 2-1 sobre Audax Italiano en un partido marcado por el regreso de Lucas Asadi a las canchas. Luego de varias semanas sin ser considerado por Fernando Gago, el volante ingresó durante el segundo tiempo y valoró la oportunidad de volver a sumar minutos con el conjunto azul. Tras el encuentro, Asadi reconoció que atravesó por un periodo complejo mientras estuvo fuera de las convocatorias y aseguró que se encuentra muy contento por su retorno. El mediocampista también agradeció el respaldo permanente de los hinchas y sostuvo que el propósito del equipo es continuar creciendo para acercarse a los próximos lugares de la tabla. Damián Pizarro está de regreso en el fútbol chileno. Tras un semestre con escasa continuidad en Racing de Avellaneda, en Argentina, el delantero se convertirá en el nuevo refuerzo de Audax Italiano. El exjugador de Colo-Colo estuvo presente en la derrota del conjunto itálico frente a Universidad de Chile, que se disputó en el Estadio Bicentenario de la Florida. Después del encuentro, el técnico Patricio Graf confirmó la llegada del atacante, mientras que César Pinares aseguró que el plantel espera recibirlo de buena manera para facilitar su integración. Audax Italiano deberá oficializar la incorporación durante las próximas horas, concretando así el retorno de Pizarro al campeonato nacional. Vamos a cambiar de deportes y nos vamos al tenis, porque Alejandro Tavilo continúa como el tenista chileno mejor ubicado en el ranking de la ATP. La nueva actualización del escalafón mundial mantuvo al nacional en el puesto número 30. Tomás Barrios y Cristian Garín, en tanto, avanzaron una posición cada uno y quedaron ubicados en lugares en el número 138 y en el número 139 respectivamente. También registró un ascenso Matías Soto, quien alcanzó el casillero 252, mientras que Nicolás Jarry subió 2 puestos y aparece en el lugar 763, pese a continuar fuera de las canchas por lesión. En la parte alta del ranking no hubo modificaciones. El italiano Jannik Sinner se mantiene como el número 1 del mundo, seguido por Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Vamos a otras informaciones porque 3 nubes tornáticas fueron registradas en la tarde de este lunes
entre las regiones de Ñuble en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. El fenómeno se produjo cerca de las 14 horas y hasta el momento las autoridades no han informado sobre sectores específicos con daños o personas afectadas. Desde Senapred de Ñuble confirmaron la ocurrencia de al menos 3 nubes tornádicas, las que estuvieron asociadas a las intensas precipitaciones y fuertes vientos que han dejado el sistema frontal. El evento generó preocupación entre los habitantes debido a las condiciones meteorológicas extremas. El director regional de Senapred, Cristian Matus, señaló que las nubes tornádicas fueron observadas en las comunas de Chillán Viejo y Bulnes. Las autoridades continúan monitoreando la situación para evaluar posibles afecciones y reforzar las medidas preventivas ante las persistencias del mal tiempo. Vamos a otras informaciones. El presidente Kast afirma y firma proyecto que incorpora nueva causal de cesación en el cargo de autoridades ante consumo de drogas. La iniciativa también establece la obligación de someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera periódica conforme a la forma que determine la ley. El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de la Moneda la firma del proyecto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de sustancias estupefacientes, y psicotrópicas ilícitas. La iniciativa también establece la obligación de someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera periódica conforme a la forma que determine la ley. Asimismo, dispone que los resultados de estos exámenes sean públicos y que la detección del consumo de dichas sustancias constituyan una causal de cesación en el cargo de acuerdo con las normas aplicables. El proyecto busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo un estándar común para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional. La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Vamos a la revisión de otras notas que también trae nuestra página web www.puranoticia.cl. Senador Walker exige un veto aditivo en la mega reforma para la reconstrucción de la región de Coquimbo. El parlamentario advirtió que esperar a la ley del presupuesto 2027 sería lo peor para la zona. Solicitó fondos extraordinarios para garantizar la conectividad y reparar los daños. El senador independiente Matías Walker aseguró que el gobierno debe incorporar un veto aditivo a la ley de reconstrucción para asegurar recursos extraordinarios destinados a la región de Coquimbo. Además, advirtió que esperar a la ley de presupuesto 2027 sería lo peor para la zona afectada por el reciente temporal. Esto no es una moneda de cambio del Senado, Matías Walker, es una declaración que ha sido suscrita conjuntamente con los parlamentarios y los alcaldes de la región de Coquimbo que se han sumado a esta petición de que incluya en la ley de reconstrucción un veto aditivo, aseguró el parlamentario en entrevista con Radio Duna. Añadió que nosotros lo que decimos es que ya que el gobierno va a introducir un veto a la ley de reconstrucción, ya que un tercer tiempo, además de esta reforma que se va a jugar en el Tribunal Constitucional, algunas por presentaciones de la oposición y otras por el propio gobierno, ha hecho reserva de constitucionalidad de algunos artículos. Es perfectamente posible en estas 2 semanas poder avanzar en una determinación preliminar del costo de la reconstrucción en la región de Coquimbo. Walker comentó que esta semana sostendrá una reunión con el ministro de Hacienda Jorge Quirós para reforzar la postura de parlamentarios y alcaldes de la zona.
Lo peor para la región de Coquimbo sería esperar a la ley de presupuesto 2027 para asegurar la reconstrucción, aseguró. La condición que hemos puesto es que tienen que ser recursos frescos, tienen que ser recursos extraordinarios, no pueden salir de los mismos recursos del gobierno regional que se están destinando a otras cosas, comentó. Finalmente aseguró que tenemos que garantizar la conectividad en la región de Coquimbo, los puentes, los canales de riego, a pesar de que el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que no tuvieron daño. Sí tuvieron daño, lo dijimos los pirquineros de nuestra región también, entonces por eso mismo estamos hablando de 400 a 500 millones de dólares, finalizó. Vamos a entregar los titulares de la presente edición de Hora de Noticias a continuación. Formalizaron a 2 funcionarios de CONAF por cuasi delito de homicidio en arista de mega incendio. Informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de CONAF tras mega incendio del 2024. Presidente Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado. Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo dice que el 43% califica como mala la gestión de Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado con 4 disparos en el Cerro Toro. PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada. Hombre de 72 años pierde la vida tras ser atropellado cerca de CESPAM de Quintero. Desbaratan red de explotación sexual en Calama. 6 detenidos y 10 víctimas rescatadas. De esta forma estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias